La propiedad intelectual de los personajes que vas a hablar a continuación pertenece a Webtoon y a los autores de su novela. Por favor, apoyen el material original. Hola constelaciones, qué gusto verlas sintonizando este canal una vez más. El escenario de hoy tiene las condiciones simples de superar. Primero tienen que darle like al video, comentar algo sobre el mismo y suscribirse si es que ya no lo están. A cambio te recompensaré con curiosidades al final del video. Ahora te daré un momento para suscribirte y no olvides darle la campanita o perderás futuros videos. ¿Ya lo hiciste? Entonces, comencemos. Pero antes, un saludo para Saskia Millano que me pidió que la saludara en mi próximo video. Hyuk es el inmortal más débil mentalmente. Esto es algo que dije en mi video en el que hablaba de cómo el silencio y la soledad son los mayores enemigos de los inmortales. Hoy pienso explicar a qué me refería con esto. En el fandom del Lector Omnisciente, rara vez o casi nunca se asocia la palabra debilidad con el personaje de Hyuk. Por eso la sorpresa que varios se llevaron cuando por primera vez subí el video comparando los poderes de Kim Dong-hya y el Regresor a lo largo de los arcos de la novela, y demostré que Dong-hya ha sido más fuerte, por lo menos en los videos que voy hasta ahora, que el Regresor en casi la mayoría de arcos de la novela, por lo menos cuando ambos están al máximo de sus poderes. Quizás en este video pase algo similar, después de todo, es muy común en el fandom decir que Hyuk tiene una gran fortaleza mental y gracias a esto pudo seguir adelante durante 1863 regresiones, así como también es gracias a su fortaleza mental que fue elegido para ser el piloto del mini arca al final de los epílogos en busca de los fragmentos de Kim Dong-hya por el resto del universo. Sin embargo, como ya dije antes, yo discrepo con estas afirmaciones y por el contrario lo considero los que tienen la mente más frágil de todos los personajes del Lector Omnisciente que tienen habilidades inmortales, es decir, no lo estoy comparando con personajes como el Almirante Naval o el Soldado, sino que la comparación es solo con seres que trascienden el espacio-tiempo y Anna Croft porque tiene una ligera habilidad que le permite más o menos transferir sus recuerdos. Pero fuera de eso la comparación es solo con seres inmortales como las constelaciones o de una longevidad enorme como por ejemplo serían los trascendentes. Dentro de ese grupo de personas es que considero que Hyuk tiene la mentalidad más débil. Pero para dejar esto en claro, creo que debo dar un contexto antes para que se entienda cuáles son mis bases para pensar que justamente este personaje tiene la mentalidad bastante débil, siendo estos los siguientes puntos a tener en cuenta. Número 1, lo que definimos como fortaleza mental. Número 2, Anna Croft a lo largo de las líneas temporales y cómo fue su mente. Número 3, Nirvana enfrentando su ciclo de reencarnación. Número 4, la depresión del regresor. Y número 5 y final, cómo se activa el sistema de regresión. Daré una rápida explicación de cada uno de estos puntos principales para quien no haya leído la novela y que así todos tengamos el mismo contexto. Y luego explicaré qué tiene que ver todo esto con que yo diga que Hyuk es débil mentalmente comparado con otros inmortales. Empecemos por lo básico. La fortaleza mental es como llamamos a la capacidad de mantenerte fuerte y saludable después de que algo negativo, difícil o desafiante te suceda a ti o a tu entorno. Una persona con gran fortaleza mental puede ver reducidos los efectos negativos del sufrimiento a largo plazo y a su vez su fortaleza le protege contra el estrés futuro. Es decir, una persona fuerte mentalmente rara vez contraerá algún trauma o depresión a lo largo de las vivencias malas que haya tenido. Si bien es posible que tenga traumas, es posible que tenga estrés acumulado y es posible que genere depresión, esto será en una menor medida que otras personas o será mucho más difícil que los obtenga, es decir, tendrá que estar expuesto a un sufrimiento mucho más prolongado que la persona común. También se llega a considerar a una persona como que tiene una fuerte mentalidad cuando éste se mantiene en calma y sin perder la compostura en situaciones de estrés. O también se considera a una persona fuerte mentalmente alguien que muestra empatía hacia los demás, incluso cuando esa persona también está sufriendo. La profeta Anna Croft es un enemigo antagónico de nuestro regresor durante la primera mitad de la novela Tres formas de sobrevivir en un mundo en ruinas. Ella tiene los poderes precognición que le permite ver el futuro y retrocognición que le permite ver el pasado, gracias a lo cual puede transmitir sus recuerdos de una línea de tiempo a otra. Por esa razón, Anna Croft, a pesar de no ser una regresora, tiene información de lo que pasó en las otras vidas de Hyuk. En términos de información, ella supera a Hyuk durante la mitad de Tres formas de sobrevivir, ya que tiene los recuerdos de otras versiones del pasado, pero a su vez también puede ver el futuro, lo que le permite saber si sus acciones actuales están variando el futuro que ella conocía. Algo que Hyuk no tiene, puesto que este solo conoce el pasado y por tanto sus acciones al cambiar el futuro le hacen estar en una posición en la que no sabe qué le puede deparar. Anna Croft suele utilizar estos poderes para llegar al final de los escenarios donde planea acabar con todas las constelaciones del cielo y crear la noche perfecta sin importar cuántas vidas deba sacrificar en el proceso, fallando una y otra vez y transmitiendo sus recuerdos a la próxima vida en la línea de tiempo siguiente a la que viaje Hyuk. Sin embargo, esta se quiebra al final del turno 1000 de regresión, pero ya estaba completamente agotada y demostrando que ya estaba pensando en dejar de seguir en el turno de regresión número 700, siendo que esta le dice a Hyuk número 1000
que ya no lo acompañará más y que no piensa seguir transmitiendo sus recuerdos, por lo que este se quedará solo en esta travesía de recordar las fallidas líneas de tiempo una y otra vez. En otras palabras, la mente de Anna Croft logró soportar hasta la regresión número 1000 antes de quebrarse y rendirse por completo en su travesía. Algo que debemos recalcar es que Anna Croft hizo estas 1000 regresiones sola, es decir, ella por más que tenía a Zaratustra y se había unido con otras encarnaciones, nunca los consideró compañeros, y por tanto nunca fueron un apoyo moral o sentimental para que ella pueda seguir adelante. Siempre estuvo completamente sola y nunca confió en absolutamente nadie en más de 1000 vidas, y con esa mentalidad llegó justamente a quebrarse en la vida número 1000. A diferencia de nuestro regresor que siempre buscó compañeros que lo ayuden en su travesía. Nirvana fue uno de los primeros personajes inmortales que Donsha conoció en persona. Este, en el momento en que moría, nacía en otro lugar en un nuevo cuerpo de forma automática, y aun si este no lo quería, esta reencarnación era obligatoria. Debido a esto vivió mucho tiempo y perdió la capacidad de valorar la vida propia y ajena. Luego de existir durante varios siglos, incluso puede ser que durante milenios, Nirvana se cansaría de su eternidad y querría oponerse a su patrocinador y al estigma de reencarnación que éste le dio, queriendo así buscar una forma de morir de forma definitiva, encontrando lo posible solo si se volvía uno con Shugon-Hyuk y sobreescribía su estigma de reencarnación con el de regresión, para quedarse en un limbo donde no podía retroceder ni reencarnar, siendo sus almas selladas en el espacio y el tiempo y siendo borradas para así poner un fin a su eterno sufrimiento y tener el descanso eterno. Sin embargo, a pesar de este cansancio de su eternidad y su deseo de acercarse más a la muerte, Nirvana realmente nunca se quebró mentalmente, y durante todas sus vidas fue un tipo fuerte mentalmente. Aceptó sin problemas sus primeras reencarnaciones, se adaptó a cada vida para sacarle provecho y nunca fue cruel en exceso. Donsha mismo menciona que Nirvana no es alguien que mate o torture a los demás, demostrando que no desahoga sus frustraciones ni cae en la depresión fácilmente. Además que como humano, es una persona que suele permanecer con calma y en paz, en casi siempre la situación que no amerite estar involucrada con el regresor. Es decir, que mientras Shugon-Hyuk no esté presente, Nirvana es capaz de mantener la calma y la serenidad, sin importar en qué situación de estrés pueda estar. Pasando a la depresión del regresor, esta es una enfermedad mental que adquiere Shugon-Hyuk desde las primeras regresiones. Según Donsha, no es raro verla ya desde la tercera regresión, pero esta no se vería en su máxima potencia hasta más avanzadas las regresiones. Esta enfermedad mental le hace tener pensamientos negativos y derrotistas que originalmente solo eran un problema menor, pero poco a poco se interponen en su avance de los escenarios, volviéndolo lento a la hora de reaccionar en batalla y que a la menor cantidad de problemas proceda a tomar su propia vida y empezar de nuevo. Por esta razón, en la novela 3 formas de sobrevivir, llegó a tener 1863 regresiones en solo 3149 capítulos, ya que algunas de las regresiones no duraban mucho, siendo por ejemplo la regresión número 8, la cual terminó por culpa de la depresión del regresor antes de siquiera llegar al escenario de los desastres, demostrando que varias regresiones duraron solo un suspiro. Por esa razón pudo haber 1863 regresiones en solo 3149 capítulos. Si haces las cuentas, ni siquiera pudo hacer que 2 capítulos valgan una regresión. Por último, tenemos que explicar cómo funciona el estigma de regresión. Este es muy poderoso y obliga a su usuario a regresar en el tiempo en el momento de su muerte, sin importar la forma de la misma muerte, si el usuario quiere o no retroceder, o si su alma misma fue dañada. La regresión se activa a la fuerza volviendo a iniciar los escenarios. Algunas veces con todos los recuerdos de la anterior línea de tiempo y en otras sin recordar casi nada. La regresión también puede ser activada a voluntad sin tener que morir, pero no se puede desactivar a menos que el usuario quiera y tenga la posibilidad de seguir viviendo si se curan sus heridas. Es decir, por más que él quiera seguir viviendo, si su cuerpo no se lo permite, la regresión igualmente se activará y retrocederá en el tiempo. Necesita sí o sí tener la posibilidad de salvar su cuerpo y no tener las ganas de morir en ese momento para que la regresión se desactive, de lo contrario será forzosamente activada. Ya con esta base dada, explicaré por qué la mente de Shugon-Hyuk me parece de las más débiles. Para empezar, en la ronda 0, cuando aún no tenía el estigma de regresión, este, lejos de estar calmado cuando empezaban los escenarios, estuvo aterrorizado por el terrorista del tren, siendo que si Donsha no hubiera intervenido, nunca hubiera llegado al segundo escenario. Cuando perdió sus recuerdos luego de la primera regresión, culpó a su patrocinador de todos los males que ha sufrido y lo acusó de ser cruel y alguien que se aprovechó de su sufrimiento para hacerlo regresar a la fuerza, aunque la realidad es que él mismo pidió ser el que regrese. Con solo 3 regresiones fallidas, se volvió loco y un psicópata que no confiaba en nadie y no dudaba en matar a gente inocente que se encontraba en su camino, como se muestra con el hecho de que hizo explotar el vagón del primer escenario, aunque había niños allí, algo que se menciona más adelante en la novela. Llegó al punto en la tercera regresión de dejar de preocuparse por la gente y dejó de proteger a aquellos que estaban involucrados en las batallas que tenía, batallando y si alguien sobrevivía bien por él y si moría mal por él.
Por esa razón incluso criticaba a gente como King Dongxia, que en el arco del desastre de las preguntas protegió a la gente, o criticando a los compañeros de King Dongxia que arriesgaron su vida para proteger a otros en el arco del paraíso. En la historia original de 3 formas de sobrevivir en un mundo en ruinas, solo en la regresión número 8 se rindió con la vida y se dejó matar, es decir, Anna Croft no se rindió hasta su vida número 1000, y Nirvana pasó muchas vidas antes de rendirse ante la eternidad. Pero el regresor se rindió múltiples veces en su camino hasta esa vida número 1000 en la que Anna Croft se había rendido. La única diferencia entre uno y el otro es que si Anna se rinde, ya no transmitirá sus recuerdos, cortando su ciclo. Es decir, ella siempre tuvo la oportunidad de cortar su ciclo de sufrimiento mental en cualquier momento y aún así resistió hasta la vida número 1000 antes de darse por vencida. Mientras que nuestro regresor, aunque se rinda, sus vidas no se terminan. Él sigue retrocediendo, su estigma lo obliga a empezar de nuevo. Es decir que él no siguió adelante por ser más fuerte mentalmente que otros, sino porque no le quedaba otro camino que seguir avanzando, porque aunque se rindiera, solo volvería al inicio, y si quisiera terminar con todo, tenía que llegar al final de los escenarios, encontrarse con su patrocinador y que éste le quite el estigma de regresión. Por otro lado, Nirvana le llevó mucho tiempo porque él originalmente era un animal, y gracias a que mantenía los recuerdos de ese tiempo, su mente era más simple y no se dejaba llevar tan fácilmente, por esa razón tardó tanto en quebrarse mentalmente. Pero en el caso de nuestro regresor, su mente humana fácilmente cayó en la desesperación una y otra vez, se rompió muchas veces, se volvió alguien cruel en unas vidas, dio su cuerpo por el bien de sus amigos en otras, se rindió a los escenarios y decidió vivir una vida pacífica en otras regresiones, viendo la graduación del almirante naval, por ejemplo. Pero eventualmente volvía a su camino por completar los escenarios, hasta que la depresión del regresor lo rompía de nuevo. Entonces se veía obligado en la próxima vida a buscar una manera de sanar mentalmente para volver a los escenarios, fallar y volver a empezar de nuevo. Su mente no fue fuerte, solo era un cristal roto cuyos pedazos se unían una y otra vez con un pegamento bastante delicado, hasta que ya no se le reconocía como lo que fue alguna vez, un ser humano. Finalmente, cuando llegó a su vida en 1863, estaba tan roto mentalmente que cuando Han Soo-hyun de ese mundo le propuso ser sellado por la eternidad junto al dragón del apocalipsis, este no dudó en seguir su plan, aunque esto llevara a la muerte de su hermanita, a la perdición de su maestra y al odio de todos aquellos que alguna vez fueron sus amigos. Si con eso podría por fin ser liberado de este tormento, su débil mente lo aceptaría. Sin embargo, en el camino hacia ese final, conoció un rey demonio que le ofreció una salvación, dándole recuerdos felices de un mundo que no conocía, rompiendo su ya débil mente con esos recuerdos felices, al punto que incluso si le pedía que coma tierra, este no mostraría oposición a tal orden. La mente de nuestro regresor es tan débil que literalmente siempre los ataques psíquicos fueron su mayor debilidad. Por eso Nirvana era su peor oponente en los primeros escenarios cuando su barrera mental no alcanzaba los niveles más altos. Pero por todo lo dicho anteriormente es que considero que Ju-On-Hyuk es la mente más débil de todos los inmortales de Electroomnisciente, ya que si no fuera porque el estigma de regresión lo obliga a seguir adelante, y si este hubiera tenido la oportunidad de decidir si se rendía o no como Anna Croft, entonces este hubiera elegido siempre haberse rendido, es decir, él no hubiera avanzado más allá de la 8ª vida, siendo por mucho mentalmente inferior a tipos como Nirvana o a alguien como Anna Croft, las constelaciones, o incluso ni siquiera hablemos de Jae-Hwa, el protagonista del mundo después de la caída. No mencionaré a Dongxia entre las personas que son más fuertes mentalmente que él, porque este tiene la 4ª pared y eso sería un abuso. Pero ahora díganme ustedes lo que piensan al respecto, tanto si están a favor o si están en contra de que yo diga que Ju-On-Hyuk es el inmortal más débil mentalmente. Dicho eso, felicidades por completar el escenario, ahora se computará su recompensa. Curiosamente, todas las personas a las que Dongxia les quitó la vida terminaron por tener sentimientos positivos hacia él cuando se lo encuentran, como Kim Nangwon o los bibliotecarios de la 4ª pared, siendo casi como si lo vieran como algo natural a que éste los mate, no le guardan rencor y no deciden tomar ningún tipo de mala voluntad hacia él, casi como si creyeran que la voluntad de Dios era que terminaran así. Y considerando que el sueño más antiguo es Kim Dongxia, podríamos decir que realmente el ser asesinados por Kim Dongxia es la voluntad de Dios. Y bueno, eso es todo por este video. Antes de irme, me gustaría pedirles que observen los videos que están en pantalla y si no los han visto, les den clic y los observen. También son de lector omnisciente y les he puesto todo el amor posible. Dicho eso, el Rey Dokkaebi se despide y les desea que tengan la bendición de las historias. Adiós.